Quiero extenderles una muy cordial bienvenida al estudio del Tratado Teológico a los Hebreos. Ese, esa homilía, esa carta que se les trasladó a ellos en la década de los 60 y que tiene muchísimo que ver con los creyentes de hoy en día, porque ha establecido para nosotros muchos puntos importantes, especialmente en cuanto a la deidad de Dios y en cuanto a la deidad, perdón, de Jesús y en cuanto al sumo sacerdocio de la figura mesiánica, es decir, del Señor Jesús. Estamos ya en la lección 27. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 11 al versículo 25 del capítulo 10 y nuestro tema es la ofrenda de Jesús. Antes de empezar con nuestro acostumbrado repaso, quisiera motivarle para que si todavía no se ha suscrito al canal de YouTube de Visión de Femisco, lo haga para que le lleguen todas nuestras publicaciones. Y si ya estáis inscrito o no lo está, dese una pasadita por nuestros listados de reproducción. Tenemos títulos y series que estoy seguro le van a beneficiar mucho en su crecimiento espiritual. También una cordial invitación a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, antiguo Twitter, y por supuesto Instagram. Muy bien, la semana pasada hicimos un pequeño resumen de los capítulos 6 al 10, en donde de muchas formas y con muchas fuentes bíblicas, por supuesto, se ha probado que el primer pacto era el pacto a los levitas, mientras que el segundo es el del sacerdocio, del sumo sacerdocio de nuestro Señor, de Dios y Mesías Jesucristo. Y luego agregamos cómo el autor interpreta magistralmente el Salmo 40 cuando Dios enseña ahí que no tenía en mente el propósito original, no eran los sacrificios, sino que debido al pecado del becerro de oro, pues ya se da todo ese sistema que es pedagógico, pero que también no deja de ser un toque de atención para el pueblo. Vamos a retomar la lectura o vamos a tomar la lectura a partir del versículo 11 y le invito a acompañarme. Ya para nuestro tema, dice ahí, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ahora, si venimos de que hay un sumo sacerdocio según Jesús, Él va a regresar al templo para hacer una comparación entre el sacerdocio del Mesías y lo falible que es el sacerdocio humano que puede verse en el templo. Y es que tenemos que tener en mente que 30 años antes, en su mensaje, el Señor había dicho a sus discípulos, ese templo va a caer. Han pasado 30 años, no ha caído, la gente se está preguntando qué está pasando, pero el autor está recordando las mismísimas palabras del Señor, o más bien dicho, explicando estas palabras de por qué el templo iba a dejar de funcionar, y es porque la conciencia de las personas que llegaban a presentar una ofrenda, un animalito, no experimentaba una transformación. Incluso aunque hubiera un hombre visible, incluso aunque hubiera una persona allí recibiendo la ofrenda y exponiendo la ofrenda, no había una transformación. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros dejarnos ir cuando Dios ha dicho su palabra y ser obedientes? Necesitamos pruebas, necesitamos ver, necesitamos percibir. Estos sentimientos, estas percepciones vendidas al pecado, quieren comprobar de alguna forma. Y yo no estoy hablando aquí que tengamos que comprobar la fe como tal, pero lo que sí estoy diciendo es que el autor está poniendo un ejemplo de decir, miren, lo que sí se puede ver era que un hombre ofrecía, pero eso no los transformaba. Ahora veamos la contraparte, la cual es una referencia al Mesías. Pero el Mesías, habiendo ofrecido un solo sacrificio, versículo 12, estoy leyendo ahora, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos, por estrado bajo sus pies. Y en esta porción es necesario interpretar o explicar varias cosas. Cuando habla de Mesías, Cristo en castellano, la función
nos referimos a la función de Dios mismo, no a un junior, no a un pedazo de Dios, no a una extensión de Dios, sino a Dios mismo disminuido de forma, venido a la tierra con la misión de traer la reconciliación. Él ha venido para portar los pecados de la humanidad, para dar salvación y para ofrecer su cuerpo, su perfecto cuerpo, el cual iba a ser ofrecido solamente una vez. No hay necesidad que Él vuelva a hacer sacrificio, porque su sacrificio sí que iba a crear esta perfección, lo veremos más adelante, esta regeneración. Pero luego de que ha venido como el Mesías, como el cuerpo de Dios, ahora regresa a las alturas y tiene que atravesar un protocolo. Esto lo hemos visto, si no recuerdo mal, cuando estudiábamos el capítulo 3 y el capítulo 4. Y él regresa a través de los cielos, atraviesa el velo y él presenta su sacrificio, presenta su cuerpo y ya entrado en el cielo es que él toma el lugar en el verdadero tabernáculo, el de los cielos, toma el lugar del sumo sacerdote y por lo tanto la función humana queda inhabilitada. Entonces, hemos leído ahí que se sienta a la diestra de Dios. Recordemos que la diestra de Dios no es el lado derecho, no es que hayan dos tronos y Él está del lado derecho, sino la diestra de Dios, para que lo veamos, es una referencia al cielo. Es decir, Él está en el trono que hay en los cielos. Él está sentado en los cielos. Esa es la diestra de Dios. Es un modismo arameo y queríamos recordar eso. Pero es importante regresar y leer el versículo en los Salmos para que lo podamos entender mejor. Dice ahí, dice el Señor, 111 de los Salmos, a mi Señor. El Señor a mi Señor es un atributo divino hablándole a otro, una función divina hablándole a otra, diciéndole el que envió, que es Él mismo, a la función que está enviada. Es hora de que regreses, es hora de que te sientes a mi diestra, hasta que tus enemigos, por supuesto, sean derrotados bajo sus pies, o sean puestos, perdón, por estrado de tus pies. Y esta es la función actual del Mesías, de Dios. Él está sentado en ese tiempo, en ese espacio de tiempo en el cual sus enemigos están siendo puestos bajo o por estrado de sus pies. Pero esa función de estar sentado tiene un nombre. Y según este salmo, en el versículo 4 me parece que es, y eso lo hemos estudiado ya ampliamente, por eso no voy a entrar en ese detalle, esa función es la de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, según el dicho, según el modelo de Melquisedec. No como Melquisedec como autoridad, sino como un ejemplo, pues porque este no tenía ancestros, este era un ángel, en ese mismo modelo que no es levítico, he de decir, eso es lo que está queriendo decir, él está oficiando. Eso es estar sentado a la diestra del Señor. Por supuesto que nosotros queremos decir y reconocemos el reinado de Jesús, pero todavía falta que se dé la coronación final y esta no se dará hasta su segunda venida cuando todos sus enemigos, incluso la muerte, sean puestos bajo sus pies. El Evangelio habla de eso. El último enemigo en ser derrotado será la muerte. ¿Y por qué esto no sucede todavía? Porque hay un par de atenuantes, hay varios atenuantes. En primer lugar, nadie sabe el día, la hora. Pero en otro lugar también decimos que hay muchos en Israel que todavía faltan por entrar. Hay muchos gentiles y hay muchos descendientes físicos de los patriarcas que todavía falta que entren a Israel, por lo que decimos que este es un tiempo de misericordia. El tiempo de sacerdocio de Jesús es un tiempo de misericordia. Este se va a acabar cuando Él regrese y vendrá el juicio. Nos enfrentaremos hasta al tribunal de Cristo, como está escrito, al tribunal del Mesías, y vendrá a juzgar. Pero volviendo al tema de Hebreos,
como sumo sacerdote que es y como ofrenda perfecta que fue Él mismo, está oficiando para quitar los pecados. Su retorno a ser rey y a traer juicio será con el propósito de quitar la presencia del pecado de nosotros y vivir entre nosotros. Y a ello decimos que anhelamos que venga. El versículo 14 sigue diciendo, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y aquí llegamos a hablar de la diferencia, como lo mencioné hace algunos versículos, que es el sacrificio de Jesús, que es la ofrenda que Jesús presentó, porque el sacerdote, lo decíamos hace unos momentos, aunque es visible y aunque esté oficiando, no puede hacer perfecta la conciencia, pero Jesús sí lo ha hecho. Y esa perfección en nosotros, que se refiere a no a otra cosa, sino a la purificación de nuestra conciencia, a la habilitación de nuestra conciencia, es exclusiva para aquellos por quienes Él murió, a quienes ha llamado, independientemente de la nación que vengan. Estas personas vivimos una transformación en nuestras conciencias y no estamos vendidos al pecado más. Porque aunque pequemos, aunque fallemos, porque somos humanos, porque el pecado sigue presente en nosotros, no nos domina, no nos gobierna. Y aunque pequemos, nos hemos de volver a Él. De hecho, esta es la razón por la cual nos consideramos como los santificados o distinguidos. Hay un proceso que Dios nos dirige, que se llama el proceso de la fidelidad, en el cual Él nos enseña la vida en el Espíritu, es decir, la vida desde la perspectiva de Dios, la cual está reflejada en sus competencias, en sus mandamientos, y una ofrenda, que fue la ofrenda del mismo, fue todo lo que se llevó para que eso pudiera ocurrir en nosotros. No sabemos cuán dichosos somos, no sabemos cuán afortunados somos de haber sido perfeccionados. Por lo tanto, no podemos voltear atrás y pensar, en primer lugar, que la escritura no tiene algo que ver con nosotros. No, es que cuando vemos los mandamientos del Antiguo Testamento, ese es el camino que Dios espera que nosotros hagamos, pero también no podemos voltear hacia cómo se hace afuera del mundo creyente, cuáles son los valores que ellos manejan o cómo hacen ellos para ser mejores. Toda nuestra elección, todo nuestro camino está en este modelo de fidelidad que no es otra cosa más que ser obediente. Y aquí tengo que ser enfático en decir algo. Dios no te ha llamado a creer. Dios no te ha llamado a creer y a convencerte a ciegas de algo. No, Dios te ha llamado a ser obediente. Cuando tú practicas la palabra de Dios, estás evidenciando que eres un creyente en Dios. Estás evidenciando que eres un salvo. Eso es lo que tenemos que aclararnos. Sigamos y veamos qué tiene él que agregar para esto de la perfección y llegamos al versículo 15. Y dice así, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su intestino y en su mente las escribiré. Por favor, señale que es el escritor el que está diciendo que el Espíritu Santo en el libro del profeta Isaías, que es donde está esta porción, nos está dando, en primer lugar, dijo, pero en segundo lugar, nos da testimonio a nosotros. Es decir, algunos piensan que el concepto del Espíritu Santo es un concepto neotestamentario, pero el concepto del Espíritu Santo es un concepto de toda la Biblia. Dios desde siempre tenía su poder incubando en el mundo para actuar. La santidad era algo que Dios quería imputar en nosotros, pero cuando se derrama el Espíritu Santo, decimos que Dios lo está haciendo en función de ponerlo como el sello de la salvación en las personas. Ahora, esta cita que acabamos de leer no es la primera vez que el autor maneja con respecto del profeta Jeremías. Es decir, ha citado esta misma porción en dos o tres ocasiones, me parece.
lo ha hecho por distintas razones. Y aquí está hablando de que la ofrenda que presentó su sumo sacerdocio es, im- es la que va a generar una transformación en nosotros. Por lo cual, quiero volver a leerlo desde Jeremías para hacer un par de conexiones importantes. Jeremías 31:31 dice así: vienen días, Dios está hablando a Jeremías y lo que ha dicho el autor de Hebreos es que era el Espíritu Santo. Dice, vienen días, juramento del Señor, en que cortaré, ¿verdad? Así dice el verbo, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto o un pacto de nuevo. Poniendo en práctica lo que hemos venido aprendiendo en las últimas lecciones, decimos que se refiere a que ya no serían hombres oficiando para las ofrendas de pecado, sino el mismísimo Dios desde los cielos y por lo tanto el templo sería irrelevante. Y aquí aprovecho para decir que cualquier esfuerzo humano por reconstruir cualquier templo en Jerusalén y por hacer sacrificios es en contra de la Biblia, es en contra del mensaje del Mesías, es menospreciar, es blasfemar en contra del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Por lo tanto, aunque hay muchos esfuerzos para manejar esto, yo le pido a usted que sea muy cuidadoso con dejarse llevar por las voces de la reconstrucción de un posible templo en Jerusalén. No tendrá el apoyo de Dios, será un esfuerzo humano. Versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos. Y luego repite el juramento del Señor. Y aquí tenemos entonces que recordar lo que hemos aprendido. Cuando Dios le da a Moisés, le dicta todas las instrucciones que le ha dictado, que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Dios en el Sinaí le da a Moisés el libro de Génesis, y algunos mandamientos, pero luego también vemos que se legisla en el libro de Levítico todo lo concerniente a los sacrificios. En Números y en Deuteronomio, nuevamente a lo largo de esos 40 años, vemos que se registran mandamientos y promesas. Esto se conoce como el Humash en hebreo, el Pentateuco en castellano, la Torá del Señor. Pero no es el pacto, es el libro del pacto, es el libro que registra los pactos. Ellos, por supuesto, que fueron en contra de cualquier establecimiento, de cualquier testamento, porque hubo un becerro de oro. De tal forma que al haber un becerro de oro, Dios contempla que Israel no lo va a poder manejar o quizás contempla que es necesario hacer un cambio de sacerdocio en ese momento, porque si usted recordará, lo hemos visto también en Éxodo 19, nos hablaba de que Dios esperaba que todo Israel fuera un sacerdote santo, como luego lo encontramos también en los escritos del apóstol Pedro. Y en el apóstol Pedro tiene todo el sentido porque él maneja esta misma información. Ya el viejo sacerdocio, es decir, el sacerdocio arónico, ya no vale. Sin embargo, lo que podemos también ver acá es que ellos rompen este intento de Dios de estar en sacerdocio con ellos y por lo tanto se restringe el sacerdocio a una familia. En primer lugar fue a una tribu, Leví, pero de esa tribu no todas las personas podían oficiar, solo la familia de Aarón, y de esos no todos podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y es no todos los días del año, una vez al año. Todos estos sacrificios manejan una parte de la ofensa que se dio en el becerro de oro y son por reconciliación de los pecados. Usted tiene que analizar la Biblia y se va a dar cuenta que antes del becerro de oro de Éxodo 32, ninguna de las personas que ofrecieron una ofrenda, un sacrificio, lo hicieron para perdón de pecados.
siempre se hizo en función del pacto. Es hasta este momento en donde se crea entonces un pacto sacerdotal, un primer pacto. Sin embargo, ahora es necesario establecer, según Jeremías, para el futuro otro pacto, porque este pacto era ineficaz, no lograba la transformación, no lograba lo que Dios quería. Entonces el versículo 33 viene y nos aclara que era lo que Dios tenía como intención y dice, porque este es el pacto que cortaré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Aquellos días son una eh, clara referencia a la venida del Mesías. Y veamos cuál es ese pacto sacerdotal, hemos de decirlo, que Él va a hacer. En primer lugar dice, pondré mi Torah en sus intestinos. Quiere decir que el pacto sacerdotal, según el sumo sacerdote, valga la redundancia, el Mesías, el Redentor, el Señor Jesucristo, tiene que ver con que su Torah, es decir, sus primeros 5 libros de la Biblia, sean puestos en nuestros intestinos para que se absorban. Y luego dice, sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Solo cuando la ley del Señor esté siendo absorbida y esté escrita en nuestros corazones, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. O ese es como un reflejo de esta porción. Pero lo que a mí me llama tanto la atención es que hoy en día no es lo que se predica. El pacto según Jesús es este. El pacto del sacerdocio según Jesús es este y tiene que ver con que se ponga a Dios, los caracteres de Dios, las características de Dios adentro de nosotros para que actuemos y vivamos como Él. El libro nos está diciendo que en su deseo de ser nuestro esposo, de estar en contacto con nosotros, Él pondrá dentro de nuestros corazones su palabra. Y solo así, cuando tengamos su palabra, como ha hecho la referencia en el versículo 14, solo cuando tengamos su palabra, entonces habrá una perfección en nosotros porque sabremos cómo actuar, sabremos cómo responder, sabremos cómo vivir. Claro que sí, la ley del Señor estará siendo internada, la ley del Señor estará siendo asimilada en nuestros intestinos, estará impresa en nosotros. Solo así se podía cumplir la promesa, el pacto de pactos que Dios le había dado a Abraham, en donde le había dicho que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Solo se puede ser pueblo de Dios y solo podemos aceptar el reinado de Dios cuando entendamos que nuestras conciencias tienen que ser perfeccionadas de acuerdo a su palabra para que actuemos y vivamos como Él. Este fue el norte que Adán y Eva pierden en el jardín cuando se les da una instrucción de no comer y de comer de otros árboles y ellos van y hacen lo contrario. Ahora hay un regreso al plan original de Dios. Por lo tanto, es importante señalar y enfatizar que solo el sacrificio de Jesús aplicado a los que Él está santificando, es decir, a los que Él ha llamado, logra que Él sea el sumo sacerdote de ellos. Pero esto nos coloca a aquellos que hemos recibido al Mesías, a aquellos que hemos sido llamados, en un proceso de santificación, en un proceso de perfección de nuestras conciencias. Y esto es lo que se ha venido explicando. Y como resultado de esto, ¿verdad? Cuando la ley del Señor esté adentro de nosotros, cuando nosotros estemos esforzándonos por internar la ley del Señor, cuando conectemos que lo que dice en el Antiguo Testamento tiene todo que ver con nosotros, tiene que ver con entender que sus habilidades, que sus competencias, que sus rasgos de carácter tienen que estar internados en nosotros para que vivamos como Él es, para que vivamos como Jesús nos vino a modelar, que se debería de vivir la Escritura. Solo así, cuando lleguemos a esto,
entonces encontraremos verdad en lo que señala el versículo 17 de Hebreos 10. Léalo conmigo, por favor. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. La promesa del nuevo pacto, es decir, del sacerdocio de Jesús sobre nosotros, es que Él no se iba a acordar nunca más de nuestros errores y nuestro continuo caer en ellos. Por eso es que se necesitaba solamente un sacrificio. Esta promesa es que al ser Él nuestro sumo sacerdote, nunca más iba a pensar en ellos. Yo sé que todos los días pecamos, pero cuando los confesamos, nuestros pecados, Dios no vuelve a traer. Claro, muchas veces las consecuencias nos alcanzan, no estoy hablando de eso, pero yo estoy hablando en función de Dios como sumo sacerdote, el cual está en la majestad de los cielos. Él no se vuelve a acordar de ellos. Y si Dios no se va a volver a acordar de ellos, ahora volteamos y nos ubicamos en esta congregación del primer siglo que está teniendo un tiempo difícil con soltar esa costumbre de ir al templo porque seguramente tienen la presión de grupo, la presión de otros grupos. Ellos van a poder ahora entrar a ser pueblo y como Dios no se acuerda más de sus pecados, ya no tienen que ir a ofrendar esos pecados. Eso sería pisotear el sacrificio del Mesías. Leemos el versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón por estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por supuesto, si ha habido perdón por nuestros pecados, ya, ya no hay por qué ir al templo, que es lo que el autor está tratando de que nuestros hermanos judianos renuncien. Solo podemos recibir perdón, reconciliación de nuestros pecados a través del sacerdocio de Jesús por su sangre, por su ofrenda. Es el único camino. Sin embargo, a mí también me gustaría extender esto a los creyentes del siglo XXI, porque hoy en día se piensa que si nos portamos mal, Dios quita la salvación. Claro que esto no es un mensaje para portarnos mal, para quebrantar su palabra. Veremos las consecuencias de quebrantar su palabra. Por eso es mejor vivir dentro de ella. Pero su sacrificio es suficiente y Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y esto es algo grato, esto es algo que quita la culpa, esto es algo que quita los problemas. Cuando tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos en el poder de la santidad de Dios, en el Espíritu Santo, para Dios eso ha sido olvidado. Versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, y por lugar santísimo, como hemos visto, se refiere al sacerdocio del Mesías del pacto renovado, es decir, que ya no hay que hacer ofrendas de animalitos, sino que su sacrificio fue suficiente. Entonces, versículo 20, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne, el velo es su carne acá. Verso 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero en plena confianza, de fidelidad, teniendo nuestro corazón habilitado. La palabra que han puesto ahí es purificado, ya la voy a explicar, de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto quiere decir que esa senda que Él recorrió por nosotros para purificar nuestra conciencia por medio de su carne, es decir, su cuerpo, por supuesto, eh, y por el mismo fin, es decir, se convirtió en nuestro sumo sacerdote, hay perdón, hay perdón.
ay, perdón, podemos recorrer ese camino nuevo. Como resultado de ello, nos acercamos con un corazón honesto, no por la fe, sino basados en la fidelidad de Él, es decir, en su desempeño y en la enseñanza de ese ejemplo que Él nos ha dado, lo cual por supuesto nos llena de confianza. Y entonces nuestros pensamientos, que es lo que se ha mencionado, teniendo nuestro corazón habilitado, en el verso 22, nuestros pensamientos están ahora habilitados para vivir en el perdón, para vivir en la santidad. Esta figura de habilitado es lo que se ha traducido en la Biblia como puro o impuro y que genera una sensación de que algo está sucio. Pero cuando hablamos de que algo está habilitado e inhabilitado, nos referimos a que no es apto para. Nuestra mente, nuestros pensamientos no eran aptos para vivir en relación con Dios. Sin embargo, aquí se refiere hablando de que el corazón está habilitado de mala conciencia, es decir, sufrió el proceso de ser habilitado ahora, de haber tenido una mala conciencia, entonces nuestra mente puede tener los pensamientos de Dios, podemos internar mejor su palabra. Somos aptos para vivir dentro de la santidad, algo que antes no ocurría. Y lo mismo ocurre con nuestros cuerpos, que antes eran esclavos de esos mismos pensamientos y de sus impulsos, pero ahora ha sido regenerado para ser templo de la santidad de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. El versículo 23, ya intentando aterrizar la enseñanza, dice, mantengamos firme la confesión o profesión, cualquiera de las dos palabras está bien ahí, de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Por supuesto, Dios ha sido fiel. Verso 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y este versículo es una prueba de que también esta carta que se ha conocido, este tratado, por eso me gusta más llamarle tratado que carta, es una homilía, es decir, aprovecha un tiempo para exhortar a sus receptores, para promover el amor en este caso, y a las buenas obras los unos por los otros. Y luego el versículo 25, que será el último que leeremos hoy, dice de la siguiente forma, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Este versículo ha sido utilizado para motivar a los creyentes a que no dejen de asistir a sus reuniones, a las iglesias. Por supuesto, esto es cierto y lo decimos en un mundo pospandémico. Es decir, después de la pandemia, muchas personas que se acostumbraron a congregarse en línea y ahora quizás ya ni a congregarse en línea porque decimos que el poder congregarse en línea también es válido, sobre todo si usted mira esta transmisión en otro país, usted está congregando o lejos de acá o donde sea que lo vea, porque yo estoy grabando este estudio en un lugar solo y usted está donde está, entonces de alguna forma estamos congregados. Así que es muy válido este llamado de no dejar de asistir a nuestras reuniones. Debemos de hacer ese esfuerzo por encontrar una comunidad creyente en el Mesías que sea enfocada en Jesucristo, que nos hable de toda la Biblia como una esencia. Eso es importante, importantísimo hacerlo y más por el roce que debemos llevar entre hermanos para limar y pulir nuestras imperfecciones, para apoyarnos, para crear ese apoyo entre hermanos, para incluso fallarnos unos a otros y pedir perdón por nuestras fallas. En fin, congregarse trae muchísimas bendiciones porque nos hace crecer en formas donde no nos imaginamos y no solamente porque oímos la palabra del Mesías semana a semana, sino también por toda la interacción que se da, sino también porque
nos da la oportunidad de aprender a perdonar, de aprender a no juzgar, de apoyar, de dar, de... eh, esta semana fue operado un niño de 8 meses en nuestra congregación y muchos de nosotros hemos estado pendientes y estoy seguro que la familia se ha sentido acuerpada. Bueno, congregarse tiene mucho de esto y yo quiero dejarlo que el autor no lo maneja como una sugerencia, sino casi podemos ver que es un mandamiento, es decir, una competencia de Dios, porque Dios lo que desea es reunirse con nosotros. Por supuesto, esto lo podemos tomar así, pero en función de la carta, yo quiero agregarle un peso. Esta carta fue escrita en la década de los 60. La invasión romana se produjo en el año 66. Los rumores de guerra seguramente han estado toda la, en estos años. Esto fue tan impresionante que se dice que en el año 62, el sucesor del apóstol Jacob, que se llamaba Simeón, toma a la congregación que está en Judea porque no le gusta lo que se está respirando. Por supuesto que no tenemos datos exactos, pero es probable que Jerusalén ya está invadida y que debido a esas palabras que Jesús habló en Mateo 25, me parece que es, el sucesor Simeón toma al pueblo y se lo lleva. Este es un momento muy difícil en donde no está bien visto ir a una reunión de creyentes en Jesús. Es perseguido políticamente. Pero a ese atenuante tenemos que unirle el atenuante religioso de aquellas personas que también viven en Jerusalén y que iban a una sinagoga o iban al templo. Me refiero al resto de los judíos que no eran mesiánicos, que no iban a la congregación de Pedro, de Juan, en este caso de Jacob o de Simeón. No sé quién esté ahí porque esos datos no los tenemos. Pero hay una persecución. 20 años antes ha habido persecución, 10 años antes ha habido persecución, ha habido una persecución, por lo que era un peligro y un riesgo asistir a esta comunidad judeo-mesiánica. Él no les está hablando de irse al templo, precisamente les ha estado motivando a dejar de ir al templo. Así que ya sea que hubiera persecución política por los romanos o persecución religiosa por los otros judeanos, el autor viene y nos dice que a pesar de ello, no es positivo, no es bueno dejar de congregarse. Y esto impresiona. Esto impresiona porque en el siglo XXI dejamos de congregarnos por las excusas eh, a veces más infantiles, le voy a llamar. En este momento histórico hay personas cuya vida corre riesgo y el autor les está diciendo, no dejen de congregarse. Y la razón es muy importante. Usted necesita semana a semana oír la voz de Jesús y tener la oportunidad de estimularse a las buenas obras con otros creyentes, como lo ha dicho el verso 24. No deje de oír la voz de Jesús. Claro, hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología, pero si usted puede congregarse, yo lo animo a que usted lo haga. Hoy, 2000 años después de cuando este escrito se hace, es tan relevante como lo fue en ese momento. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero agradecerle por su sintonía, quiero agradecerle por siempre estar pendiente de estos estudios. Si usted tiene el deseo de compartirlo con alguien y hacer un grupo de estudio, yo lo animo a hacerlo. Dios nos ha dado de gracia y de gracia queremos compartir. Envío un fuerte abrazo, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.